En un día que parecía común, la Fiscalía General de la República sufrió una de las humillaciones más grandes de su historia. Un atentado violento y directo en plena luz del día, en el centro de la ciudad. Frente a los ojos de todos. Un delegado federal, en un acto de valentía inquebrantable, se convirtió en el blanco de un ataque que no solo buscaba su muerte, sino dejar un mensaje claro. El crimen organizado sigue teniendo la sartén por el mango. Este no fue un asesinato cualquiera. La ejecución fue un golpe directo al sistema de justicia mexicano, un desafío a las instituciones y un recordatorio brutal de la fragilidad del Estado en ciertas zonas del país. En un contexto donde la impunidad se ha convertido en la sombra que acecha todos los rincones de la justicia, este crimen fue el reflejo de la desesperación y la violencia sin control. Lo que muchos no sabían es que el crimen iba más allá de un simple asesinato. Lo que parecía ser un ataque al delegado federal, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue en realidad una operación meticulosamente planeada. Una venganza que apuntaba al corazón mismo de la lucha contra el crimen organizado. Pero ¿quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué el ataque fue tan público, tan descarado? ¿Qué intereses poderosos movieron los hilos de este crimen? En esta historia, no solo se trata de un hombre que perdió la vida. Se trata de un sistema que se tambalea, de una estructura de justicia que enfrenta los mayores desafíos de su existencia. Pero el golpe no terminó con la muerte del delegado, sino que desató una serie de reacciones que cambiarían la dinámica de la guerra contra los cárteles en México. Hoy, vamos a profundizar en cómo se gestó este atentado, en la reacción del Estado mexicano y en los secretos oscuros que esconde este caso. ¿Qué hay realmente detrás de esta tragedia? La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas. Comenta abajo qué opinas sobre este atentado. ¿Es solo un crimen o algo más? Dale like y suscríbete para más contenido exclusivo sobre esta historia impactante. Era un día cualquiera en Reynosa, las calles ajetreadas, el bullicio cotidiano de la ciudad, hasta que una camioneta gris se emparejó al vehículo del delegado federal Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. En un instante, la rutina se convirtió en una pesadilla. Un sonido ensordecedor, la explosión de una granada que arrasó con todo a su paso. El vehículo quedó envuelto en llamas, pero el delegado, con sangre y sudor cubriéndolo, logró salir, aturdido, tambaleante, y con la esperanza de que el golpe mortal ya había pasado. Pero lo peor estaba por llegar. En un giro inesperado, una segunda camioneta se detiene justo frente a él. Un hombre armado baja con una calma aterradora. Con un rifle automático en mano, camina hacia el delegado y en un segundo le dispara a quemarropa en plena vía pública, frente a decenas de testigos, sin ningún miedo, sin intentar ocultarse. La escena fue brutal, tan impactante que los presentes apenas podían creer lo que estaban viendo. La vida de un alto funcionario de la Fiscalía General de la República se apagaba en segundos, mientras el caos se desataba alrededor. Pero lo más aterrador no fue solo el ataque en sí, sino la seguridad con la que se ejecutó. Fue una operación planeada, sin prisa, con un mensaje claro. La violencia, el descaro y la impunidad que acompañaron este asesinato son la manifestación de la batalla que se libra en las sombras de la justicia. Este no fue un crimen común. Fue un desafío directo a las autoridades. Un ataque a una estructura que se había propuesto acabar con las redes de huachicol, a pesar de las amenazas previas que había recibido. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué grupo tan poderoso tiene la capacidad de ejecutar una acción tan violenta, tan pública, tan directa?
La respuesta no es sencilla, pero sí está clara. Este asesinato fue solo la punta del iceberg de una guerra de intereses, de poder y de dinero que aún se juega en las calles de Tamaulipas. ¿Por qué crees que mataron a este funcionario? ¿Qué mensaje querían enviar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video para que todos sepan la verdad. El atentado no fue simplemente un asesinato. Fue un golpe directo al corazón del Estado mexicano. Una declaración de guerra en la que el crimen organizado demostró con brutalidad su poderío y su capacidad de desafiar las instituciones. Este acto de violencia desmesurada no solo dejó una víctima en el pavimento, sino que desató una ola de terror, incertidumbre y, sobre todo, un sentimiento de vulnerabilidad dentro del gobierno. Desde el primer momento, la respuesta de las autoridades fue rápida, pero también crucial. Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tardó en poner en marcha un operativo de alto nivel para él y su equipo. Este asesinato fue más que un crimen. Fue una afrenta que debía ser vengada con justicia. La muerte de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina no podía quedar impune, y todo el aparato de seguridad del Estado estaba comprometido en encontrar a los responsables. Sin embargo, lo que no sabían en ese momento era que el principal sospechoso ya estaba cerca, más cerca de lo que se imaginaban. Jared Roberto H., un hombre que parecía estar fuera de la vista de las autoridades, se encontraba escondido en un lugar que nadie pensaba investigar: un centro de rehabilitación en Reynosa. Un giro inesperado que transformó el operativo de caza a los sicarios en una operación quirúrgica y casi clandestina. El tiempo estaba en su contra, pero las fuerzas federales no iban a ceder. Este episodio no solo evidenció la respuesta inmediata y efectiva del gobierno, sino también su compromiso por desmantelar estructuras criminales, incluso cuando se sienten invulnerables. El mensaje fue claro: no importa cuán fuerte sea el crimen, el Estado no cederá ni un solo centímetro ante la impunidad. Comparte este video si crees que la justicia debe llegar hasta el último rincón. No olvides darle like y suscribirte para más contenido que revela la verdad detrás de estos crímenes. A veces, el curso de una investigación se redefine con una sola pieza de información. Una pista aparentemente inofensiva que puede desvelar secretos ocultos y cambiar el rumbo de todo un operativo. Fue una llamada anónima la que transformó el caso de un simple asesinato en una caza imparable. En ese momento, las fuerzas federales pensaban que el responsable, Jared Roberto H., había huido hacia otro estado, desapareciendo sin dejar rastro. Pero lo que no sabían es que él no solo no se había ido, sino que se encontraba mucho más cerca de lo que imaginaban. La llamada fue directa, breve, pero suficiente para encender una luz verde en las investigaciones. Uno de los implicados en el asesinato del delegado federal estaba internado en un centro de rehabilitación al poniente de la ciudad de Reynosa. ¿Quién habría pensado que el sospechoso se escondería en un lugar tan inesperado? Nadie lo imaginó, pero esta información cambió por completo la estrategia de la operación. De ser una búsqueda dispersa en varias áreas, la investigación pasó a una fase crítica de localización, donde cada segundo contaba. Lo que parecía ser un simple centro de rehabilitación se convirtió en el epicentro de una operación de captura. Este giro inesperado evidenció una vez más el poder de una pista clave, la importancia de la inteligencia en campo y la habilidad para conectar los puntos de manera efectiva. Sin esa llamada, las fuerzas federales habrían continuado buscando en lugares equivocados, perdiendo tiempo valioso y posiblemente permitiendo que el criminal escapara.
Este hallazgo no solo fue crucial para capturar al asesino, sino que también subrayó algo aún más importante. El crimen organizado no es tan invencible como parece. Con información adecuada, incluso los enemigos más cercanos del Estado pueden ser derrotados. ¿Cómo crees que este tipo de pistas impactan en las investigaciones? Comenta tu opinión y suscríbete para más detalles sobre cómo se destaparon las claves detrás de este crimen. En la madrugada del miércoles 7 de agosto, bajo el manto de la oscuridad y la quietud de la ciudad, el equipo de fuerzas federales se desplazó sigilosamente hacia el centro de rehabilitación, donde se encontraba Jared Roberto H. La operación estaba diseñada para ser rápida, precisa y, sobre todo, silenciosa. Sin hacer ruido, sin enfrentamientos, la élite de las fuerzas federales se infiltró en el lugar, con un solo objetivo: detener al sicario que había ejecutado al delegado de la FGR. A las 2:43 de la madrugada, el equipo de operativos llegó al centro. La hora, la ubicación y la rapidez con la que se ejecutó el operativo fueron parte de una estrategia meticulosa. Jared Roberto, sin darse cuenta de lo que se le venía, fue arrestado sin resistencia alguna. Pero lo que parecía ser solo la captura de un criminal común, pronto se convertiría en el hallazgo que cambiaría todo. En sus manos, en su poder, estaba algo que nadie esperaba: un celular con pruebas cruciales, la clave para desentrañar toda una red criminal. El teléfono contenía más que simple información personal. Lo que había en ese dispositivo no solo comprometía a Jared, sino que también revelaba conexiones profundas con el crimen organizado, específicamente con el Cártel del Golfo. Mensajes, fotos, videos, ubicaciones e incluso conversaciones con otros miembros de los Metros. Todo estaba registrado en ese celular. Lo que en principio parecía ser solo un operativo para capturar a un sicario, rápidamente se convirtió en una mina de oro para las autoridades. El hallazgo del celular no solo fue crucial para este caso, sino que también marcó un antes y un después en la estrategia de lucha contra los cárteles en México. Este operativo demostró que a veces la mejor estrategia es aquella que no se ve, aquella que se mueve en las sombras, sin ruido, sin llamar la atención. La captura fue efectiva, pero lo que realmente importaba era lo que Jared Roberto guardaba en su teléfono. ¿Qué piensas sobre cómo se llevan a cabo estos operativos silenciosos? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar like para apoyar la lucha contra el crimen organizado. En un mundo cada vez más digital, un simple dispositivo puede contener las claves para resolver algunos de los crímenes más complejos. El celular de Jared Roberto H. no era un teléfono común. Al ser confiscado, reveló más de 2,000 mensajes, fotos y videos incriminatorios, que no solo confirmaron su implicación en el asesinato del delegado, sino que también abrieron una puerta a una red mucho más profunda de corrupción, tráfico y crimen organizado. En ese celular se encontró una conversación reveladora, una charla entre Jared y otro miembro de los Metros, donde se mencionaba al delegado por su nombre. Las palabras escritas en esas conversaciones no solo hablaron del asesinato, sino que desvelaron el móvil detrás de todo. Un golpe directo al corazón de la lucha contra el huachicol fiscal. De esta manera, el teléfono pasó de ser solo una pieza de evidencia a un componente fundamental en la investigación. Los mensajes contenían detalles sobre el seguimiento al delegado, rutas que los sicarios tomaban y hasta las órdenes precisas para llevar a cabo el asesinato. Las fotos y videos mostraban momentos previos al ataque, capturando imágenes de la vigilancia y el armado de la operación. Cada fragmento de información extraído del celular
dejó claro que este asesinato no fue una acción espontánea, sino una ejecución premeditada, diseñada para frenar la lucha del delegado contra el robo de combustible en Tamaulipas. Lo más impactante, sin embargo, fue el descubrimiento de los vínculos de Jared Roberto con otros actores dentro del cártel del Golfo. Su teléfono no solo contenía pruebas incriminatorias sobre el asesinato, sino también información sobre cómo operaban las redes de huachicol, las conexiones dentro de las fuerzas locales y las rutas de distribución de combustible robado. Este teléfono tenía la capacidad de desmantelar no solo a un sicario, sino a toda una operación criminal que llevaba años operando bajo el radar. Este hallazgo no solo cambió el curso de la investigación, sino que también subrayó la importancia de la tecnología en el combate al crimen organizado. En tiempos donde el crimen se adapta a las nuevas tecnologías, las autoridades deben ser igual de rápidas para usar esas mismas herramientas a su favor. ¿Qué opinas de la importancia de la tecnología en estos casos? Comenta abajo y suscríbete para más información sobre cómo la tecnología está revolucionando las investigaciones de crimen organizado. El asesinato del delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina no fue un ataque personal ni político, aunque la tragedia se intentó justificar de muchas maneras. La verdadera razón detrás de su ejecución fue mucho más aterradora y concreta. El delegado estaba combatiendo una de las redes criminales más rentables y peligrosas en Tamaulipas y en todo México: el huachicol fiscal. Este no era un crimen contra un individuo, sino una guerra contra un sistema que mueve miles de millones de pesos y que ha creado estructuras paralelas de poder que operan sin freno. El huachicol fiscal es un negocio ilícito que involucra el robo, tráfico y comercialización de combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Pero no se trata solo de combustible. Se trata de una vasta red que involucra desde la extracción del hidrocarburo hasta su venta a través de estaciones de servicio ilegales, pasando por empresas fachada y cuentas bancarias fraudulentas. Tamaulipas, por su ubicación estratégica y su cercanía con los Estados Unidos, es uno de los epicentros de este fenómeno, que ha crecido en proporciones desmesuradas en los últimos años. Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina no era solo un delegado más en la FGR. Con su experiencia en inteligencia financiera y su conocimiento de las redes del crimen organizado, había comenzado a desmantelar esta estructura de huachicol fiscal. En julio, su equipo de trabajo logró una incautación histórica de más de 1 millón de litros de combustible robado en una operación en Reyosa. Ese golpe devastó las finanzas de los cárteles que dependían de este negocio ilícito para financiar sus operaciones y actividades criminales. Al tocar los intereses económicos de los cárteles, Ernesto firmó su sentencia de muerte. Pero su trabajo era vital. La lucha contra este tipo de crimen no solo buscaba erradicar un delito, sino desarticular una red que alimentaba otras actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas y la corrupción dentro de las autoridades locales y federales. El huachicol fiscal no es solo un delito que roba dinero al Estado, sino que roba vidas, conciencia y la seguridad de una nación entera. Para los cárteles, perder esta fuente de ingresos significaba perder el poder. Y el asesinato de Ernesto fue la respuesta brutal a esa amenaza. No fue una ejecución cualquiera. Fue un mensaje claro y mortal. El que se mete con nuestro negocio, paga con su vida. ¿Sabías lo que es el huachicol fiscal? Comenta si te sorprende y no olvides darle like para apoyar la lucha contra el crimen organizado. La investigación comenzó a tomar un giro aún más perturbador
cuando las autoridades descubrieron que el asesinato del delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina no solo fue producto de una operación criminal externa, sino que también hubo una traición interna. La pieza clave que faltaba en el rompecabezas fue revelada. Un topo dentro de la misma Fiscalía General de la República, FGR, había estado filtrando información vital para los criminales. Este descubrimiento estremeció los cimientos de la investigación. No solo el crimen organizado había alcanzado un nuevo nivel de violencia, sino que también había logrado infiltrar las mismas instituciones encargadas de defender la ley. Este topo, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva, jugó un papel fundamental en la ejecución del delegado. Desde el principio, las fuerzas federales sospecharon que alguien dentro de la FGR estaba pasando información sobre los movimientos del delegado, sus operativos y sus seguimientos de las redes de huachicol, lo que parecía ser una simple ejecución en las calles de Reynosa. Pronto se transformó en una guerra de poder entre el crimen organizado y el mismo sistema judicial que supuestamente debería frenarlo. La filtración de información tan sensible implicaba que alguien dentro de la institución, alguien con acceso a los detalles más confidenciales de las operaciones de seguridad, estaba ayudando a los criminales. Esta traición no solo pone en duda la lealtad de aquellos encargados de la justicia, sino que también evidencia la magnitud de la corrupción interna que afecta a las instituciones en México. El hecho de que un miembro de la FGR estuviera colaborando con el crimen organizado no solo complica la investigación del asesinato de Ernesto, sino que abre una puerta a una red aún más amplia de infiltración y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Si el crimen organizado ha logrado penetrar a este nivel, ¿qué otras áreas del sistema judicial y de seguridad nacional están comprometidas? La pregunta es perturbadora, pero la respuesta podría ser aún más aterradora. Este descubrimiento sacudió a la FGR y la presión para encontrar al responsable dentro de sus propias filas aumentó. Los altos mandos comenzaron a revisar minuciosamente los accesos a la información confidencial, las interacciones de los empleados con individuos fuera de la institución y las conexiones sospechosas. La operación contra los sicarios pasó a un segundo plano, ya que la urgencia de limpiar la casa se convirtió en la prioridad máxima. ¿Qué opinas sobre la infiltración dentro de las instituciones de justicia? Comenta tu opinión y comparte este video para generar conciencia sobre la vulnerabilidad de nuestras instituciones ante la corrupción interna. La detención de Jared Roberto H. no fue el final. Esto desató una cacería de más implicados. A medida que las fuerzas federales rastreaban los flujos de dinero y las conexiones, el gobierno dio un paso más: cerrar las líneas internas y desmantelar la red de huachicol. ¿Cómo debería reaccionar el gobierno para evitar más infiltraciones? Comparte este video y suscríbete para ver lo que viene. La muerte del delegado Ernesto Vázquez Reina no fue en vano. Hoy, las fuerzas federales están más unidas que nunca. Pero aún queda mucho por hacer. La red del huachicol fiscal está fracturada. Pero el crimen no se detendrá. La guerra entre la justicia y la impunidad está lejos de terminar. ¿Crees que la justicia triunfará? Comenta abajo, comparte este video y suscríbete para más actualizaciones sobre esta batalla. No dejemos que el miedo gane.